La teoría de la relatividad general, propuesta por Albert Einstein en 1915, es una de las piedras angulares de la física moderna y transformó por completa nuestra comprensión del universo. Antes de su formulación, la gravedad era entendida a través de la ley de la gravitación universal de Isaac Newton, que describía la gravedad como una fuerza invisible que atraía a los cuerpos hacia el centro de la Tierra, o en el caso más general, hacia cualquier masa. Sin embargo, a medida que los avances científicos fueron abriendo nuevas preguntas y desafíos, se hizo evidente que la concepción newtoniana de la gravedad no era suficiente para explicar todos los fenómenos observados en el cosmos, especialmente aquellos relacionados con objetos masivos o cuando se alcanzaban velocidades más cerca a la de la luz. La relatividad general, entonces, no solo reformuló el concepto de gravedad, sino que lo hizo de manera que no solo superaba a Newton, sino que también proporcionaba una descripción mucho más precisa de cómo el universo funciona a gran escala. En lugar de tratar la gravedad como una fuerza convencional, como lo hacía Newton, Einstein la describió como una curvatura del espacio-tiempo, el tejido cuatridimensional en el que se desarrollan los eventos del universo. El concepto de espacio-tiempo se deriva de la idea de que el espacio y el tiempo no son entidades separadas, sino que están entrelazadas en una única estructura. El espacio-tiempo se puede imaginar como una especie de tela elástica que se deforma bajo la influencia de objetos masivos, como estrellas, planetas o agujeros negros. En lugar de una fuerza invisible que atrae a los objetos, la masa y la energía de un cuerpo curvan el espacio-tiempo a su alrededor, y esa curvatura es lo que percibimos como gravedad. Uno de los ejemplos más conocidos y sorprendentes de esta nueva comprensión es la predicción de los agujeros negros. Según la teoría de la relatividad general, cuando una estrella masiva agota su combustible nuclear, puede colapsar bajo su propia gravedad en una singularidad, un punto en el que la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita. Este colapso da lugar a un agujero negro, una región del espacio-tiempo de la cual nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Los agujeros negros no solo fueron una predicción teórica, sino que con el tiempo se han observado de manera indirecta, por ejemplo, al notar sus efectos gravitacionales sobre las estrellas cercanas. Además, la relatividad general tiene importantes implicaciones para la expansión del universo. Antes de Einstein, los astrónomos pensaban que el universo era estático e inmutable, pero Einstein mismo reconoció que sus propias ecuaciones de la relatividad sugerían que el universo debería estar en expansión o contrayéndose, ya que la masa y la energía curvan el espacio-tiempo. Esto llevó a Einstein a introducir la famosa constante cosmológica en sus ecuaciones, un término que describía una especie de fuerza repulsiva que podría mantener al universo en equilibrio. Sin embargo, después de que Edwin Hubble descubriera que el universo realmente estaba en expansión, Einstein abandonó la constante cosmológica, llamándola su mayor error. En décadas posteriores, se descubrió que la expansión del universo se está acelerando, un fenómeno que se atribuye a la energía oscura, un misterio aún no completamente comprendido. La relatividad general también tiene aplicaciones muy prácticas, aunque quizás no siempre se perciban de manera inmediata. Por ejemplo, los sistemas de navegación por satélite, GPS, dependen de cálculos extremadamente precisos de la posición y el tiempo, y si no se toman en cuenta los efectos de la relatividad, los errores en las mediciones serán lo suficientemente grandes como para hacer que los satélites estarían fuera de lugar en cuestión de horas. La teoría de la relatividad general predice que el tiempo pasa más lentamente en la superficie de la Tierra en comparación con los satélites que orbitan en el espacio debido a la diferencia en la curvatura del espacio-tiempo entre estos dos lugares. Esto significa que los relojes de los satélites GPS deben ajustarse para corregir esta diferencia. De lo contrario, los cálculos de ubicación serán imprecisos. En el ámbito de la física teórica, la relatividad general ha abierto la puerta a una nueva comprensión del universo a escalas extremadamente grandes. Los estudios de la cosmología y la astronomía se han visto profundamente influenciados por sus postulados.
Se han propuesto modelos del universo que van desde el Big Bang hasta la formación de galaxias y estructuras a gran escala. La relatividad general también desempeña un papel crucial en el estudio de fenómenos como las ondas gravitacionales, las oscilaciones en el espacio-tiempo causadas por eventos cataclísmicos como la colisión de agujeros negros o estrellas de neutrones. Estas ondas fueron finalmente detectadas por primera vez en 2015, confirmando una de las predicciones más revolucionarias de Einstein y proporcionando un nuevo medio para observar el cosmos. Aunque la relatividad general ha sido confirmada por innumerables experimentos y observaciones, también plantea desafíos a los físicos. Una de las principales dificultades es que la relatividad general y la mecánica cuántica, la teoría que describe las interacciones de partículas subatómicas, son aparentemente incompatibles. La relatividad general se aplica a grandes escalas, como planetas, estrellas y galaxias, mientras que la mecánica cuántica se ocupa del mundo de lo infinitamente pequeño. La búsqueda de una teoría cuántica de la gravedad que unifique ambas teorías sigue siendo uno de los mayores desafíos en la física moderna. Teorías como la gravedad cuántica de bucles y la teoría de cuerdas intentan resolver esta incompatibilidad, pero aún no hay un consenso claro. La influencia de la teoría de la relatividad general ha trascendido más allá del ámbito académico. Esta teoría ha capturado la imaginación del público, inspirando libros, películas y conceptos en la cultura popular. La famosa ecuación de Einstein, E igual a mc², es probablemente una de las más conocidas en el mundo, encapsulando la equivalencia entre masa y energía. Aunque la ecuación tiene aplicaciones fundamentales en la física, su simplicidad y elegancia también han ayudado a que la relatividad general sea accesible y popular entre las personas fuera del ámbito científico. El viaje hacia la comprensión de la relatividad general no solo ha sido un avance en la ciencia, sino también un testimonio del poder de la curiosidad humana y la capacidad de repensar las ideas preconcebidas. Cuando Einstein formuló su teoría, el mundo de la física estaba sumido en debates sobre la naturaleza de la luz, el espacio y el tiempo. Hoy en día, la relatividad general sigue siendo uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se construye nuestra comprensión del universo. Desde los agujeros negros y la expansión del cosmos hasta la tecnología diaria, el legado de Einstein sigue vivo, recordándonos que nuestra visión del mundo siempre está evolucionando y que siempre hay más por descubrir. En conclusión, la teoría de la relatividad general no solo modificó nuestro entendimiento de la gravedad, sino que transformó la manera en que concebimos el espacio, el tiempo y el propio universo. Sus predicciones, muchas de las cuales fueron confirmadas décadas después, han dejado una marca indeleble en la ciencia, abriendo nuevas fronteras en la física y la astronomía. A medida que avanzamos hacia el futuro, la relatividad general sigue siendo una de las teorías más fascinantes y revolucionarias de la historia de la humanidad, y su estudio continúa desafiando nuestras mentes y ampliando los límites de nuestro conocimiento. Imagina por un momento que estás sentado en una tranquila noche estrellada, mirando el cielo con una mezcla de curiosidad y asombro. Las estrellas titilan a lo lejos, y te preguntas, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá de todo lo que conocemos, más allá de nuestra propia existencia, de nuestra dimensión, de nuestro universo? De alguna forma, esta es la esencia de lo que explora la teoría del multiverso. La idea de que no estamos solos en nuestro universo, no somos los únicos, y que lo que percibimos como nuestra realidad, la única que conocemos, podría ser solo una entre muchas otras, tal vez infinitas. Para entender la teoría del multiverso, primero debemos comprender el principio fundamental de nuestro propio universo, el cual conocemos gracias a la física moderna. Vivimos en un espacio-tiempo que, aunque parece vasto e interminable, tiene límites definidos por las leyes físicas que lo gobiernan. Lo que muchos de nosotros no sabemos es que dentro de la física moderna existe la posibilidad de que haya otros universos. Universos que podrían ser tan diferentes como el nuestro, o tan similares
que ni siquiera sabríamos que existen. Es más, si miramos de cerca, existen diversas versiones de esta teoría del multiverso, algunas más radicales que otras, pero todas comparten una idea central. Nuestra realidad podría no ser la única. El multiverso en la cosmología. Todo comienza, como siempre, con la teoría del Big Bang, esa explosión primordial que dio origen a nuestro universo hace unos 13,8 mil millones de años. El Big Bang no fue solo un bang en un punto del espacio, sino una expansión del espacio-tiempo mismo, una expansión que sigue ocurriendo hoy. Pero, ¿qué ocurriría si esa expansión no fuera un evento único, sino algo más generalizado, algo que se repite, tal vez de manera infinita? La idea del multiverso cosmológico toma forma cuando pensamos en el espacio-tiempo en términos de un multiverso inflacionario. Según la teoría de la inflación cósmica, que es una extensión del modelo del Big Bang, el universo comenzó con una fase de expansión extremadamente rápida. Esta fase inflacionaria podría haber ocurrido en muchas partes del espacio, pero no necesariamente de la misma manera ni al mismo tiempo. Esto podría haber dado lugar a burbujas de universos independientes, cada uno con sus propias características. En este modelo, nuestro universo es solo una burbuja dentro de un mar de universos, todos con sus propias leyes físicas, dimensiones y configuraciones de materia y energía. En otras palabras, nuestro universo es solo uno de los muchos posibles que podrían existir en un multiverso. Este concepto nos lleva a una perspectiva de la realidad que desafía todo lo que conocemos. Si cada burbuja es un universo distinto, ¿cómo se conectan estos universos? ¿Y qué sucede si estas burbujas se tocan entre sí, se colisionan o interactúan de alguna forma? Algunos teóricos sugieren que esto podría estar relacionado con fenómenos como la gravedad que experimentamos, ya que ciertos efectos en nuestra propia realidad podrían ser el resultado de interacciones con otras burbujas o universos. El multiverso cuántico. Avancemos un poco más y lleguemos a la mecánica cuántica, una rama de la física que trata con las partículas subatómicas y sus comportamientos. Aquí es donde la teoría del multiverso toma una forma aún más intrigante. En el mundo cuántico, las partículas no siguen las reglas de la física clásica. En su lugar, existen en varios estados a la vez hasta que se mide su posición o estado. Este fenómeno se llama superposición cuántica. Y a partir de esta idea, surge la interpretación más conocida del multiverso cuántico, la interpretación de muchos mundos de Hugh Everett. Everett propuso que cuando una partícula cuántica se encuentra en un estado de superposición, en lugar de colapsar a un único estado, como dice la interpretación tradicional de Copenhague, lo que ocurre es que el universo se divide, creando una rama nueva de la realidad para cada posible resultado. En otras palabras, en cada momento en que se toma una decisión o se observa algo, el universo no se resuelve en un único resultado. En cambio, se ramifica, creando una nueva versión del universo, en la que cada posible resultado ocurre. Así, en lugar de un único universo, existen innumerables universos paralelos en los que todas las posibilidades se hacen realidad, incluso aquellas que nunca imaginamos. Este modelo nos lleva a una pregunta fascinante. Si cada vez que tomamos una decisión se crea un nuevo universo, ¿cuántos universos podrían existir? Es posible que, en algún lugar en el vasto multiverso cuántico, exista una versión de ti mismo que tomó decisiones diferentes en momentos clave de su vida. Quizás en uno de esos universos paralelos, esa pequeña elección que hiciste en el pasado haya cambiado el curso de tu vida de una manera radical. Tal vez, en algún universo, estás viviendo una vida completamente diferente, o tal vez no existe en absoluto. El multiverso de branas. A medida que nos adentramos en teorías más complejas, encontramos el modelo de las branas o membranas, que surge de la teoría de cuerdas, una de las teorías más prometedoras para unificar todas las fuerzas de la naturaleza. Según la teoría de cuerdas, las partículas fundamentales no son puntos en el espacio, sino pequeñas cuerdas vibrantes. Estas cuerdas pueden existir en dimensiones adicionales más allá de las 3 dimensiones espaciales
y una temporal que conocemos. En este contexto, los universos no son solo burbujas flotando en un mar cósmico, sino que podrían ser branas, membranas, que flotan en un espacio de dimensiones más altas. Los universos, entonces, serán como láminas de energía, en un espacio de dimensiones adicionales que interactúan entre sí. Las interacciones entre estas branas podrían explicar fenómenos como la gravedad, ya que la gravedad es mucho más débil en nuestro universo en comparación con otras fuerzas fundamentales. Quizás, en una dimensión superior, las branas interactúan de maneras que afectan nuestra realidad de formas que no podemos percibir. Los universos Boltzmann y los universos descartados. Y si pensamos que todo esto ya es complicado, hay más. Otra propuesta fascinante es la teoría del universo de Boltzmann, que explora la idea de que universos enteros podrían surgir de fluctuaciones aleatorias en el vacío. Según esta teoría, el vacío no está vacío en absoluto, sino que está lleno de energía fluctuante. A veces, estas fluctuaciones pueden crear universos completos, con sus propias leyes físicas y estructuras, y pueden aparecer por pura casualidad. Aunque estos universos serán extremadamente improbables, aún podrían existir en una escala infinita. El multiverso en la filosofía y la imaginación. Pero más allá de la ciencia, el concepto de un multiverso ha capturado la imaginación de filósofos, escritores y artistas durante siglos. Desde los trabajos de Borges, quien exploró la idea de mundos paralelos y posibilidades infinitas, hasta películas de ciencia ficción como Interstellar o Doctor Strange, el multiverso ha sido una puerta abierta hacia la reflexión sobre el destino, la libertad, el libre albedrío y la naturaleza de la existencia misma. Si el multiverso existe, ¿significa esto que todo lo que sucede en nuestro universo también está sucediendo en otros universos? Y si es así, ¿qué significa eso para nuestra idea de la vida, el destino y la moralidad? ¿Realmente tenemos el control sobre nuestras decisiones, o estamos simplemente siguiendo un camino que ya ha sido trazado en un universo paralelo? En resumen, la teoría del multiverso no solo cambia nuestra concepción del cosmos, sino que también desafía nuestra comprensión de la misma realidad. Desde los infinitos universos burbuja que surgen de la inflación cósmica, hasta las ramificaciones cuánticas que generan nuevas realidades con cada observación, pasando por las branas flotantes en dimensiones superiores y las fluctuaciones cuánticas que crean nuevos universos. El multiverso abre un sinfín de posibilidades que parecen sacadas de la ciencia ficción, pero que tienen un fuerte fundamento en la física teórica. Lo que sabemos es que el universo que conocemos es solo uno entre muchas posibilidades, y que las reglas de la física que nos gobiernan podrían no ser las mismas en otros universos. Aunque aún estamos lejos de poder probar estas teorías de manera directa, la mera posibilidad de que haya más allá de nuestra realidad nos invita a cuestionar lo que consideramos posible, y al mismo tiempo nos recuerda lo poco que realmente sabemos acerca del vasto e incomprensible cosmos. Así que la próxima vez que mires al cielo estrellado, recuerda que las estrellas que ves podrían no ser las únicas. Tal vez, solo tal vez, en algún rincón del multiverso, hay otros tú, otros nosotros, viviendo vidas que no podemos imaginar. La mecánica cuántica es una de las teorías más revolucionarias de la física moderna, un campo que desmanteló nuestra visión clásica del mundo y ofreció una perspectiva completamente nueva y, en muchos casos, desconcertante sobre cómo funcionan las cosas a escalas subatómicas. Desde sus inicios, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la mecánica cuántica cambió para siempre nuestra comprensión de la naturaleza. Lo que comenzó como una serie de explicaciones experimentales fragmentadas se consolidó rápidamente en una teoría profundamente estructurada que desafió las concepciones más básicas sobre la materia, la energía y la forma en que se relacionan. Uno de los aspectos más sorprendentes de la mecánica cuántica es que no describe un mundo determinista, como lo hacía la física clásica de Newton.
En su lugar, la teoría cuántica se basa en probabilidades. Esto significa que no podemos predecir con certeza el comportamiento de una partícula individual, sino solo su probabilidad de estar en una ubicación o de tener una determinada cantidad de energía en un momento dado. Esta idea de probabilidad subyacente a todos los procesos subatómicos es uno de los pilares fundamentales de la mecánica cuántica. El concepto de dualidad onda-partícula es quizás uno de los descubrimientos más asombrosos de la teoría cuántica. La dualidad sostiene que las partículas subatómicas, como los electrones y los fotones, no son simplemente partículas discretas, como la sugerencia de la física clásica. En lugar de eso, pueden comportarse tanto como partículas como ondas, dependiendo de cómo las observemos o midamos. Esta idea se consolidó en experimentos como el de la doble rendija, donde las partículas individuales pasan a través de dos rendijas y producen un patrón de interferencia, algo que normalmente se asocia con ondas, no con partículas. Sin embargo, cuando se observa a las partículas de forma directa, el patrón de interferencia desaparece y las partículas actúan como partículas normales. Este comportamiento desconcertante desafió la noción de que el mundo subatómico podría ser comprendido con las mismas herramientas que usábamos para comprender el mundo macroscópico, donde las partículas y las ondas se trataban como entidades separadas. La dualidad onda-partícula también llevó al desarrollo de la interpretación de la mecánica cuántica, que, en su mayoría, se puede entender mediante el concepto de función de onda. La función de onda describe las probabilidades de encontrar una partícula en diferentes estados o ubicaciones. Sin embargo, esta función de onda no tiene una existencia física directa. Más bien, representa una superposición de todos los estados posibles en los que una partícula puede encontrarse. Este concepto es esencial para la comprensión de la indeterminación en la mecánica cuántica, que juega un papel crucial en la descripción de cómo funcionan las partículas subatómicas. Otro de los principios fundamentales de la mecánica cuántica es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que es imposible conocer con precisión tanto la posición como el momento de una partícula al mismo tiempo. Cuanto más precisamente intentamos medir una de estas propiedades, más incertidumbre se genera en la medición de la otra. Este principio contrasta radicalmente con la visión clásica de que, si tuviéramos las herramientas adecuadas, podríamos conocer simultáneamente todos los detalles de un sistema físico. En el mundo cuántico, las partículas no tienen una posición o un momento fijo hasta que se miden. Y es precisamente esta incertidumbre la que establece los límites de lo que podemos conocer sobre la naturaleza subatómica. La interpretación de la mecánica cuántica fue objeto de intensos debates entre los físicos más destacados del siglo XX. Albert Einstein, por ejemplo, era profundamente escéptico del enfoque probabilístico de la mecánica cuántica. Él insistió en que Dios no juega a los dados con el universo, sugiriendo que detrás de las probabilidades debía haber una realidad subyacente determinista aún desconocida. Sin embargo, experimentos como el de Bell, realizados décadas después, confirmaron que la mecánica cuántica tenía razón en su interpretación probabilística y que las partículas subatómicas no seguían trayectorias deterministas predecibles. Este tipo de resultados experimentales dejó claro que la mecánica cuántica no solo describe la realidad, sino que también redefine nuestra comprensión de ella. El entrelazamiento cuántico es otro fenómeno extraño que se deriva directamente de la teoría cuántica. En términos sencillos, el entrelazamiento cuántico ocurre cuando dos partículas se encuentran en un estado de tal manera que sus propiedades están correlacionadas de manera instantánea, independientemente de la distancia que las separe. Esta evaluación no se puede explicar mediante ninguna señal clásica que viaje entre las partículas, ya que cualquier intento de comunicar algo entre ellas llevaría tiempo, lo que violaría la relatividad de Einstein. Sin embargo, en la mecánica cuántica, las partículas entrelazadas parecen influirse mutuamente al instante, sin importar la distancia que las separan. Este fenómeno fue descrito por Albert Einstein como acción fantasmal a distancia.
y aunque parezca imposible a primera vista, fue confirmado experimentalmente, dejando claro que la información puede, en efecto, viajar de una manera que desafía nuestras intuiciones sobre la causalidad. Una de las características más desconcertantes del entrelazamiento cuántico es su implicación en la naturaleza no local de la física cuántica. La mecánica cuántica no se ajusta a la idea de que los objetos están localizados de manera específica en el espacio-tiempo. En lugar de eso, las partículas pueden estar enlazadas de tal forma que el estado de una partícula puede depender del estado de otra, incluso a grandes distancias. Este tipo de acción a distancia parece desafiar nuestra comprensión tradicional de cómo debería funcionar el universo según las leyes de la relatividad de Einstein. Sin embargo, la teoría cuántica no solo es consistente con estos resultados experimentales, sino que también permite la existencia de este tipo de conexiones no locales, que muchos consideran como uno de los aspectos más fascinantes de la teoría. A medida que la mecánica cuántica evolucionaba a lo largo del siglo XX, comenzaron a surgir nuevas áreas de investigación, como la teoría cuántica de campos y la computación cuántica, que profundizaron aún más en las extrañas propiedades de la naturaleza a nivel subatómico. La teoría cuántica de campos, por ejemplo, propone que las partículas subatómicas no son objetos puntuales, sino que son excitaciones de campos fundamentales que llenan el espacio-tiempo. Estos campos son los campos cuánticos, que permiten la creación y destrucción de partículas, lo que proporciona una descripción más profunda y sofisticada de la física subatómica. Por su parte, la computación cuántica está abriendo nuevas fronteras en el campo de la informática, calculando en principios cuánticos como la superposición y el entrelazamiento para crear computadoras que pueden resolver problemas mucho más rápidamente que las computadoras clásicas. Las computadoras cuánticas utilizan bits cuánticos, o qubits, que pueden representar tanto 0 como 1 al mismo tiempo, gracias a la superposición cuántica. Esto les permite realizar cálculos en paralelo y resolver ciertos tipos de problemas de manera exponencialmente más eficiente que las computadoras tradicionales. Además de estos desarrollos, la mecánica cuántica también tiene implicaciones filosóficas profundas. La interpretación de Copenhague, una de las interpretaciones más aceptadas de la mecánica cuántica, sugiere que la realidad no está completamente definida hasta que se mide. Antes de la medición, las partículas existen en una superposición de estados posibles, lo que plantea preguntas sobre el papel del observador en la creación de la realidad. ¿Es la observación de una partícula la que la decide en qué estado se encuentra, o existe una realidad objetiva más allá de la percepción humana? Estas preguntas han dado lugar a debates filosóficos que van más allá de la física misma y han inspirado a muchos a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, el tiempo, la causalidad y el conocimiento. En resumen, la mecánica cuántica es una de las teorías más exitosas y extrañas de la física moderna, y ha tenido un impacto profundo en nuestra visión del mundo. Nos ha enseñado que las partículas subatómicas no siguen las mismas reglas que los objetos macroscópicos que podemos ver y tocar, y ha desafiado nuestra intuición de maneras que aún hoy nos desconciertan. Sin embargo, a pesar de su naturaleza enigmática, la mecánica cuántica sigue siendo una de las teorías más precisas y comprobadas que tenemos para describir el mundo subatómico, y continúa impulsando avances científicos y tecnológicos que podrían transformar la sociedad de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. La teoría de la Tierra hueca es una de las ideas más fascinantes y enigmáticas que han capturado la imaginación de muchas personas durante siglos. A pesar de que la ciencia moderna ha demostrado que la Tierra es un esferoide oblato, la teoría de la Tierra hueca ha persistido como una especulación popular y una base para numerosos relatos de ciencia ficción, teorías conspirativas y mitologías.
En esta narración, exploraremos la evolución histórica de la teoría, sus principales exponentes y sus interpretaciones más populares. Los primeros esbozos de la teoría. La idea de que la Tierra podría ser hueca no es algo que haya surgido en la era moderna, sino que tiene raíces en mitologías antiguas y en las primeras interpretaciones científicas de la geografía. En la antigüedad, muchas culturas creían en la existencia de mundos subterráneos o lugares ocultos en las profundidades de la Tierra. Estas creencias no eran necesariamente científicas, sino más bien espirituales o simbólicas, relacionadas con la conexión de los seres humanos con el inframundo o con los dioses. Sin embargo, la noción de que la Tierra es completamente hueca comenzó a tomar forma más definida en el siglo XVII. El astrónomo y matemático inglés Edmond Halley, 1656 a 1742, es uno de los primeros científicos conocidos que exploró la idea de la Tierra hueca. Halley propuso, en 1692, una hipótesis basada en observaciones astronómicas y magnéticas. Según él, la Tierra podría estar compuesta por una serie de esferas concéntricas, es decir, varias capas dentro de la corteza terrestre. Halley sugirió que estas esferas podrían tener un espacio vacío en su interior, lo que explicaría algunos de los fenómenos magnéticos que él había estudiado. Aunque su propuesta fue más bien una especulación, sentó las bases para la teoría de la Tierra hueca. La teoría de la Tierra hueca de los siglos XVIII y XIX. A medida que la ciencia avanzaba en los siglos XVIII y XIX, otros pensadores y científicos tomaron la idea de Halley y la expandieron. Algunos de ellos sugirieron que el interior de la Tierra podría ser un espacio vasto y habitable, accesible desde la superficie a través de enormes agujeros o cavidades en los polos. Esta romántica visión de la Tierra hueca adquirió popularidad en los círculos literarios y filosóficos, alimentando la imaginación de escritores de ciencia ficción y aventureros. En 1818, un capitán estadounidense llamado John Cleves Sims Jr. propuso que la Tierra estaba hueca y que su interior contenía un vasto espacio habitado. Sims fue un ferviente defensor de su teoría, e incluso logró atraer seguidores que creían en su visión del mundo. Propuso que los accesos al interior de la Tierra se encontraban en los polos, y que existían vastos continentes ocultos en el interior del planeta. Esta idea atrae la atención del público y fue ampliamente discutida en los Estados Unidos y Europa. Aunque las teorías de Sims no tenían evidencia científica sólida, su propuesta se convirtió en una parte fundamental de la leyenda de la Tierra hueca. El siglo XX y el auge de la Tierra hueca en la cultura popular. A medida que avanzaba el siglo XX, la ciencia geológica y la física demostraban que la teoría de la Tierra hueca era insostenible, pero el mito seguía viviendo en la cultura popular. En la literatura, la teoría de la Tierra hueca se convirtió en un tema recurrente, especialmente en la ciencia ficción. Obras como Viaje al centro de la Tierra, 1864, de Julio Verne, popularizaron la idea de que el planeta podía ocultar secretos misteriosos en su interior. Aunque la obra de Verne no promueve necesariamente la teoría de la Tierra hueca de manera literal, su descripción de un mundo subterráneo repleto de criaturas y paisajes fantásticos contribuyó a mantener viva la fascinación por la idea de un interior oculto de la Tierra. La teoría de la Tierra hueca también encontró su lugar en los relatos de exploradores y aventureros. En 1920, el escritor y explorador noruego Fridtjof Nansen publicó un libro titulado En los polos de la Tierra, en el que planteaba la posibilidad de que los polos de la Tierra pudieran ser puertas hacia un mundo subterráneo. Aunque Nansen no creía literalmente en la teoría de la Tierra hueca, su obra ayudó a popularizar la idea de que los polos podían contener secretos ocultos. La teoría comenzó a fusionarse con elementos de la ciencia ficción y las conspiraciones en las décadas siguientes. En la década de 1940, algunos teóricos de la conspiración comenzaron a afirmar que las fuerzas gubernamentales y las corporaciones multinacionales
estaban ocultando la verdad sobre la Tierra hueca y que un acceso al mundo subterráneo estaba siendo mantenido en secreto. Estas ideas alimentaron una rica tradición de teorías de conspiración que conectaban la Tierra hueca con civilizaciones antiguas y extraterrestres. Variantes modernas y el misterio de los polos. Una de las variantes más intrigantes de la teoría de la Tierra hueca es la creencia de que existen entradas a un mundo subterráneo en los polos. Según esta versión, los polos no son simplemente áreas geográficas, sino puertas hacia el interior de la Tierra. Este concepto se encuentra en una serie de teorías conspirativas modernas que sugieren que el gobierno mundial o agencias secretas están al tanto de estas entradas, pero que las mantienen ocultas al público. En este escenario, los polos son vistas como accesos a ciudades avanzadas, tecnologías olvidadas o civilizaciones de seres humanos o extraterrestres que habitan en el interior del planeta. Una de las teorías más conocidas relacionadas con los polos y la Tierra hueca es la del agujero en el Polo Norte. Según esta idea, un agujero gigante en el Polo Norte da acceso a un vasto mundo subterráneo. Los defensores de esta teoría creen que las expediciones militares o científicas han sido testigos de este agujero, pero que la información se ha suprimido. Los rumores de avistamientos de aviones y naves que ingresan a la Tierra hueca también han alimentado esta creencia. A lo largo de los años, la supuesta existencia de una zona prohibida en el Polo Norte se ha convertido en un tema recurrente en las teorías de conspiración. En el ámbito de las teorías conspirativas, la idea de la Tierra hueca también se ha relacionado con la existencia de una civilización avanzada que habita en su interior. Según algunos, los habitantes de este mundo subterráneo, conocidos como los Hollow Earth Beings, o seres de la Tierra hueca, serían una raza antigua y avanzada que vive en armonía con la naturaleza y posee tecnología muy superior a la nuestra. Esta civilización sería capaz de acceder a mundos paralelos o dimensiones alternativas, y sus habitantes habrían influido en la historia de la humanidad. El impacto cultural y científico. Aunque la teoría de la Tierra hueca ha sido refutada por la ciencia moderna, su impacto en la cultura popular es innegable. La idea de un mundo subterráneo ha inspirado innumerables obras de ficción, desde películas hasta videojuegos. Además, ha dado lugar a una rica tradición de teorías conspirativas que exploran lo oculto y lo desconocido. Aunque la mayoría de los científicos rechazan la teoría de la Tierra hueca, su persistencia en la imaginación colectiva muestra cómo las ideas, aunque infundadas, pueden tener un impacto duradero. Desde un punto de vista científico, la teoría de la Tierra hueca es incompatible con lo que sabemos sobre la geología, la física y la composición interna de la Tierra. Las pruebas sísmicas y el estudio de las ondas sísmicas han demostrado que el interior de la Tierra está compuesto por un núcleo sólido y una corteza sólida, y no por vastos espacios huecos. Las teorías modernas sobre la Tierra, como el modelo del núcleo fundido y el manto rocoso, están respaldadas por una vasta cantidad de evidencia empírica. Conclusión. La teoría de la Tierra hueca ha tenido un impacto considerable en la cultura popular y sigue siendo un tema intrigante para los entusiastas de lo oculto, los teóricos de la conspiración y los aficionados a la ciencia ficción. Aunque la ciencia ha refutado esta teoría, su persistencia en la imaginación colectiva demuestra cómo las ideas fantásticas pueden resistir el paso del tiempo y convertirse en parte integral de nuestras narrativas culturales. La fascinación por lo desconocido, lo oculto y lo misterioso sigue viva en la teoría de la Tierra hueca, y su legado perdura en nuestras historias y mitos.